Estamos nuevamente en el consultorio de la psicóloga Cintia López. Con ella, la semana pasada abordábamos un tema más que interesante, la hipnosis. Este tema que se las trae en cuanto a que genera en todos nosotros preguntas muy interesantes. Con ella analizamos la hipnosis desde su definición hasta su utilidad terapéutica. Cintia, en primer lugar, saludarte y agradecerte que nos recibas en tu casa. Igualmente a ti, Henry, y un gusto continuar este trabajo que venimos realizando, ¿no? Bien, la semana pasada ya anunciábamos que esta semana íbamos a hablar sobre un tema vinculado a la hipnosis, pero un tema específico en el sentido de que ha tenido muchos espacios en lo que significa la media, en lo que significa el conocimiento a través de muchos autores, como el otro día hablábamos, Brian Weiss, algunas religiones que también entienden que existe ese retroceso. Hoy vamos a hablar de algo puntual, científicamente estudiado, evaluado, que son las regresiones. Implica muchas cosas esta palabra. ¿Cuál es la definición de una regresión? Bien, cuando hablamos de regresión, Henry, es imposible no recordar a Brian Weiss, ¿no? Exacto. Para él, la regresión es el acto de regresar al punto de partida de comienzo de la sintomatología del paciente. Bien. Cuando hablamos así, habilitamos a que se entienda el acto de regresar al pasado, a la etapa que sea. En algunos casos, y eso utilizando desde el ortodoxo del psicoanálisis, el trauma está ubicado en la infancia. Bien. Pero lo que Brian Weiss descubrió, y lo hizo de una forma bastante impactante para él, porque él no creía, es que, como comentábamos en el programa pasado, el paciente, además de haber ido hasta su infancia, continuó esa regresión hasta llegar a vidas pasadas. Ahí está. Vamos a poner al día un poco a nuestros televidentes que por ahí no miraron el programa pasado y que no conocen a Brian Weiss. ¿Quién era Brian Weiss? Brian Weiss era un psiquiatra de origen americano que trabajaba en su consultorio en un formato convencional, y la experiencia que de alguna manera marca todo este proceso de las regresiones y de la utilización de la hipnosis fue la siguiente. Él trabajaba con una paciente que tenía síntomas de fobia y de sentirse ahogada. Entonces él decidió hacer unas sesiones de hipnosis, que es importante destacar que la modalidad de la utilización para él de la hipnosis es muy similar a lo que hablábamos sobre Milton, aquello de que el paciente tiene el control sobre el proceso de hipnosis, Bien. que es más simbólico, que es habilitador. De hecho, el paciente participa de su proceso de sanación, Ahí está. porque él inclusive se refiere a la hipnosis como la modalidad más clara de buscar una sanación interior. Ahí está. O sea que a través de la hipnosis, perdona que te interrumpa, Brian Weiss un día se sorprende encontrando que a través de ese proceso llega a un lugar inesperado. Claro, el primero básicamente llega a que la muchacha descubre una situación X de abuso en su infancia. Bien. Y volvemos a aquel concepto que es el más primario del psicoanálisis, que la mayoría de los traumas están en la infancia. Bien. Pero él se sorprende porque el síntoma no cede como él creía. Entonces vuelven a hacer una sesión de hipnosis y la muchacha hace una regresión mucho más profunda hacia otro pasado. Y se encuentra con 200 y pico de vidas de esa muchacha, en las cuales en 2 o en 3 vidas ella había sido muerta en situaciones X que aludía, digamos, a esa sensación de ahogo. Mi pregunta y Para su sorpresa, perdóname sí, claro, que te interrumpa, la muchacha se cura, bien, se sana. Entonces, es justamente lo que sostiene Brian Weiss, es de que fue una demostración empírica para él está este bien. proceso. Pero la pregunta puntual, y me pongo en la casa del televidente, ¿cómo sabe Brian Weiss que eso eran vidas pasadas? Bueno, eso es una discusión filosófica, Exacto, ¿no, Henry? pero ¿a partir de qué punto él, como un psiquiatra ortodoxo, pudo decir, no, estoy viendo que lo que está reviviendo son exactamente vidas pasadas? A través de las descripciones, a través de los datos geográficos, de los datos de época, a través del lenguaje. Que esa paciente era imposible que los conociera. Exacto. Si no hubiera vivido. Exacto. ¿No? Y la recreación real de todas esas circunstancias, ¿no?
Bien. En el caso de Catherine, que era el nombre de esa paciente. Después hubo casos que él trabajó en regresiones con hipnosis y pudo encontrar material bibliográfico de la existencia de esas circunstancias. De cualquier manera, Henry, creo que lo que está bien importante colocar es que la existencia o no de una vida pasada es un fenómeno de discusión filosófica. Sin duda. Que no viene tanto al campo, claro. de lo que estamos tratando. Lo que sí podemos decir, como lo hablábamos fuera de cámara, es de que la búsqueda del inconsciente, de una respuesta o de una solución, puede ser simbólica para el que no crea en una regresión a vida pasada. Perfecto. Me explico de otra forma. Si ese sujeto o ese paciente o esa persona no cree en la existencia de una vida pasada, bueno, es simplemente una respuesta de su inconsciente a algo que su consciente no logra tolerar. El trabajo del psicólogo no es hacerlo creer en vidas pasadas. Exacto. Tampoco el trabajo del psicólogo es la sanación mágica. Sin duda. Es el acompañar al paciente sin ofrecer resistencia a que él haga su proceso de sanación. Y ese, Henry, es el punto de tangencia con la Gestalt. Sin duda. ¿Tá? Es esa posibilidad de hacer que el paciente sea el sujeto de su sanación. Ahí está, que él mismo sea el sujeto. Por eso también, digo, y un poco argumentando, la elección de este camino también desde mi modalidad de trabajo terapéutico, ¿no? En definitiva, llegar a mirar el proceso de enfermedad significa entender por qué enfermamos y permitirnos curar. Digamos que darle luz. Darle luz a cómo nos enfermamos o por qué nos enfermamos. Al trauma. Al trauma. Y permitir de esa manera decir, fue de esta manera. Claro. Y de esta manera lo visualizo, lo resuelvo y busco la curación, llego a la curación. ¿Cómo es el sistema en ese punto? Ahí, luego de que encontrás el punto de fractura donde se produce el trauma. Bueno, esta pregunta tuya está muy linda, pero la respuesta no es matemática, porque los seres humanos no funcionamos como un 2 más 2. Es un proceso que cada uno lo hace según sus características personales, su estructura psíquica y su capacidad de tolerar y de enfrentar y de armar eso que nosotros en Gestalt llamamos ciclo de la energía, que es el punto entre el darse cuenta y el poder sanar y elaborar ese proceso. Inclusive es circular ese camino, que se podría perfectamente aplicar en la hipnosis porque de hecho es lo mismo. Lo que sucede desde la hipnosis es que ese ciclo es más rápido, porque se está trabajando con el subconsciente, con el inconsciente del paciente. Entonces, iluminarlo desde ese lugar le da más libertad, como por ejemplo cuando Freud utilizaba el proceso de la asociación libre, que de hecho, como lo hablábamos en el programa pasado, está muy ensamblado con el proceso de la hipnosis. Entonces, lo que hace la hipnosis de regresión es habilitar a que el paciente pueda ir al encuentro de su punto de fractura o de su trauma, iluminarlo y comprenderlo. En ese camino depende mucho del sujeto. Si va a ser corto o si va a ser largo ese proceso, va a depender de la estructura de esa persona. Bien. También es importante aclarar que el proceso de hipnosis está muy vinculado a la capacidad de concentración. Lógicamente, lógicamente. Nos vamos a ir a una breve pausa. Después de la pausa vamos a volver y vamos a hacer como que yo soy tu paciente, que va a ser, entre comillas, hipnotizado y al cual vas a intentar hacerme regresar hacia mi pasado. ¿Cómo sería, en términos teórico-prácticos, hacer que una persona llegue o camine sobre sus pasos, sobre su vida, para llegar a ese punto de inflexión o a ese trauma? Después de la tanda hablamos puntualmente de este tema. Ustedes no se vayan, estamos con la psicóloga Cintia López, estamos hablando sobre regresiones dentro del gran capítulo de hipnosis. Con ello volveremos luego de la tanda, no se vayan, hay más salud.